Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, tardes ya. No, ya tarde, ya van a ser las Buenos 4, ¿verdad? No, ya, Venimos al colado. se le hizo. ¿Se puede? Ya. ¿Están colando todavía, Pecas? Sí. No, ya no. Ya se Ya acabó la no, colada. Llegas tarde, Abraham. ¿Cómo? Pero si apenas son las 10 de la mañana, ¿no? ¿Dónde? En ¿En otros Japón? países. En Japón. Ajá. En En Japón. otros O sea, países. es que nos ven desde Japón, nos ven desde ¿Estrenando o Brasil. qué? Estrenando, ¿Qué exactamente. tal? Ya me eché los otros. Chulada. Muy bien. Ya estabas hablando y de repente se apagaba todo. Pues arquitecto, venimos al colado. ¿Qué nos tienen? Ya listo, ya estamos en la celebración. Todo buen colado tiene que colado. tener una buena celebración. Así Sí, que, llegamos entonces a las tortas. sí, justo a tiempo. Ya ni tortas alcanzaste. Ya no ¿Cómo? vende. ¿Ya se las comieron? No venden ahora ya. Ya se No, ya acabaron, están con la ahorita ya caguama, no ya venden. los Pues es vi. que Las 3.50. Así es la cuatro. tercera. ¿Y cómo nos fue? Muy bien, ¿Sí? ya logramos Espérame. el objetivo, Déjame ver. le ganamos a la lluvia también. Preferimos ahora sí que sacrificar la hora de la comida por darle con todo, por si nos llegaba la lluvia. Ya está a punto, ¿verdad? Sí, ya está a punto, ya tenemos hasta el equipo de regreso ya para, Ya montaste la revolvedora, va en la ya camioneta. también, para irnos a la que sigue. Ah, ahora la que sigue es Olivos. Sí. Mira, la chaparrita la canija. Oye, de allá vengo, de hecho. Pues ya están preparando todo, ¿va? Para colar Sí. allá. Ajá. Ahora dejé el espacio para preparar y poderme traer la revolvedora aquí, porque prácticamente estábamos colando allá. Nada más en la semana me organicé para programar ese día de preparar. Hoy poder mover la revolvedora y ya mañana seguimos con el colado allá. Excelente. Ujú. Ah, pues ese. ¿Y crees que esta semana terminemos aquí el colado? Sí, fácil. ¿Y ahora a dónde se van a ir Y todos? ahora ahí está la pregunta del billo. ¿A dónde se van, eh? ¿A dónde te sigue? quieres ir? ¿Cuál sigue? Levante la mano, jóvenes que nos están viendo desde su casa, ¿verdad? Que nos No, contraten. por allá anda. Necesitamos trabajo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Contrátenos, por favor. Contrátenos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en Cota Pérez Arquitectos? ¿Cuáles son las obras que están en el futuro próximo? Ah, ¿me estás preguntando? Oye, le falta micrófono al Pecas, por favor. Pues están en puerta. Que si quiere pollo o pizza. Ay, ¿cómo crees, señor Teodoro? Claro que no. Pollo, pizza. No te preocupes, Pecas. Pues ya lo encallá. Pues lo que traiga, lo que llegue, ¿va? Si llega pollo, pollo. Si llega pizza, pizza. Fácil. ¿Qué les digo? Aquí somos Lo que limosneros caiga es- sin lo que caiga es garrote. bueno, ¿verdad? Garrote. Exacto. Claro. Lo que caiga es bueno, ¿verdad? Lo que caiga es bueno. Limosna. Ustedes pásenle. Pues vamos a que conozca Marce la obra. Vamos. Creo Adelante. que todavía no No, ha... no se vayan a ir, ¿eh? No se vayan a ir. Que no se vayan. Que ahorita viene la pizza con pollo. Fíjense que ahorita venden ya unas pizzas con pollo buenísimas. Ajá. La pizza del perro negro. Ay, sí. Tiene una pizza que se llama pizza de alitas. Alitas. Pizza. Ah, Es ya. de las pizzas más explosivas que yo he comido en mi vida. Pues tienen también de pastor. De pastor también. Sí, algo poco convencional, ¿no? Si alguien te hubiera Estamos, dicho que una pizza de alitas, ¿qué hubieras dicho? estamos acostumbrados a pepperoni, a la de ¿Tú qué hawaiana. crees que son no los sé italianos? La margarita. Saludos a los italianos que nos ven en este canal. qué. Claro. Y saludos a todos los que les gusta la pizza margarita. Pero la pizza margarita napolitana, que tiene menos queso, que tiene una salsa muy natural Marce, de tomate, ya. muy suave. El Si avance alguien que se ha hecho. conoce bien la fórmula de la pizza margarita napolitana, por favor, póngala aquí en los comentarios. Me encanta porque cada vez hay gente más, De todos lados. más conocedora, ajá. Entonces, de repente ahora, en el video que salió hoy en Olivos, Sí. que hablábamos del patio árabe, Ajá. alguien ya salió a comentarnos, no, que los reinos eran de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Ah, justo Portugal. eso comentábamos. Sí. Ok. A ver, Marce, ¿qué opinas? Yo siempre que vengo en esta etapa siempre veo los lugares más amplios. Ya que vamos a intervenir, ¿no?
¿verdad? Ya que se vea todo blanco. No, Y pues ya te esta imaginas, ya, escuadra se va. Sí, todavía, ¿verdad? Ujú. ya que no esté el muro ese, hace cuenta que nomás vas a ver todo esto corrido así. Ajá, hasta Desde ahí, ahí hasta donde el estás fondo. parada tú, así todo corrido. Nomás allá pues le va a quitar 60 de allá para acá. Oigan, y luego la ventana, ¿verdad? La Porque ventana. todavía Ujú, no hemos falta una visto la ventana ahí. ventana. Va una ventana al lado del muro de ladrillo. Correcto. ¿Y qué cosas, no? O sea, va a ser como un contexto afuera y de repente va a entrar usted a su casa y va a estar completamente Ya todo diferente. diferente. Ajá. Ya imagínate como viéndole ya desde allí donde está parado Abraham. Todo así parejo. Así a Ajá. ese mismo nivel, así todo parejo. No, y aparte, como le digo, blanco, todo se va a hacer Más mucho más amplio, Todo amplio. blanco. Mucho más más amplio. iluminado. Cerveza a las gallinas. Van a poner unos huevos más sabrosos. Ok. También levantaron eso de ahí, ¿verdad? ¿O sí estaba? No, no estaba esa, Mira, con los ladrillos, aquí, ¿verdad? hasta aquí llegaba, esta mocheta se creció hasta llegar a la losa Ujú, y aquí también se le añadió se hizo más ancha la mocheta. ujú. Porque ahí va a estar recargada la lavadora. Ujú. Por eso esa mocheta tenía que ser ancha. Hace cuenta que de allí esa mochetita eran 60. Era 60 hacia acá. Sí, ya me acordé de Es los donde estaba renders, la tarja, la la barra. cocina. Sí. Y esto prácticamente es nuevo. Sí, son nuevos, ¿verdad? ¡Qué Ujú. rápido! Si es que el Pecas aquí sí le está echando ganas. Aquí es, aquí es como si anduviera de estajo. El sábado, un sábado como a las 4 de la tarde, mira, aquí seguimos. Y yo, ándale, ¿andas a destajo o ¿Qué qué? pues, Pecas, eh? Nada de eso. Donde sea lo mismo. Ah, Lo que me dice carita. Chuy, decirte trabajar a otro lado, pues donde sea trabajo es igual. Pero pues uno le... Pero es que no como fíjate, como allí en los cotos y eso, pues no te dejan trabajar hasta tarde, Ah, eso sí. Sí, ¿verdad? pues hay un Máximo hasta la reglamento. 1. Máximo hasta la 1 te dejan Pero trabajar. seamos pues Pero, honestos, ¿verdad? uno le echa amor a siempre a lo que hace para los demás, ¿no? Pero pues uno lo propio, pues Ya, es más sí. amor, Es Más. ¿no? que, es Pues que eso es cierto, porque hace cuenta que, ¿cómo hace yo más que aquel? Si todos estamos ganando igual. Pero no, yo no sé de las personas también. Hay veces que te rinde el trabajo, hay claro. veces que no te rinde el trabajo. Es una cosa que está así, Sí. variable. Ujú. Porque a veces que te rinde, hay veces que no te rinde. Sí, en su defensa, a veces hay detalles que no se notan. Ujú. Correcto. Así que, Pero está bien, qué ¿verdad? unas por bueno. otras. El avance se Pero ve. bueno, aquí sí se está notando. El avance se Sí, ve. se ve. Estas Pecas, ¿eh? Nada Que de entonces eso, esto es nada. nuevo. Sí, se levantaron estos muros. Aquí no había. Aquí tenía el Pecas una reja. Estaba bien, o sea, se me Sí, abierto, ¿verdad? estaba abierto, solo estaba cubierto por una reja. Ajá. Entonces se levantaron estos muros y apuntalamos, cimbramos, colocamos vigas prefabricadas de petrio Yo te creo. y casetón, no, bovedilla de poliestireno y el colado que hicimos hoy, que es justo lo que acabamos de Ok. hacer. Y este es un domo, Sí, ya. es para ventilar el área del baño. Sí, correcto. Viene siendo de estira, Marcel. Sí, la bobina. Viene siendo de estira. No, pues sí, yo me imaginé que iban a tener todo eso de ahí. Ajá. O sea, esto sí me lo imaginaba, pero no eso O ya sea, creíste completamente que nuevo. ibas a ver un colado, pero no sabías qué. Ajá, Ok, exactamente. ok. No, y Está lo rápido. interesante es que ya colaron todas las traves. Sí. Exacto, ¿Sabes? porque sí vi las fotos del armado, las que Ujú. mandaste, Ah, pues todo eso lo que ya lo colamos colaron. hoy, hace unas horas. Pues ya. Llevamos toda la mañana aquí, así que nos rindió también. Y qué bien. Ahí ya. Ya, pues ya quedó eso. Ahí el ¿Qué Pecas hasta a seguiría mí me después? traía, ándale, el otro. Más que de, bote. ahorita estaba comentando a Martín, Ajá. ¿a qué altura se va a levantar el domo? Y ahorita ya que subamos allá arriba, ya, así que sacamos eso, lo de ahí de arriba. Vamos a verlo. No se puede subir por aquí. No, por aquí ya no Es cabe. que ya no cabemos. Hay un video donde yo estoy subiendo por un domo así en Este es, Santa ¿sí? Cruz. Santa Cruz. No, en casa de Blanca. O fue en la de Gaby. Que estás tú grabando, de repente ahí viene Marcia y se ve mi cabeza saliendo Es del que se me hace domo. que es ahí con esta. Con Blanca, Con ¿verdad? Blanca, sí. Sí. Ah, donde está Omar.
Con Omar Sí. salgo en ese video también y estoy ahí asomándome. Saludos, Omar, Como que ve renací. todos los videos. Cuando estaba chiquita y me caía, esto me ponían. ¿Qué es, caléndula? No sé qué es, pero lo partes y sale un liquidito que es medicinal. Bueno, eso es como la sábila, ¿no? Ah, ¿y Ajá. compraste lo que te recomendé? ¿Aún no? Sí, ya las pedí. ¿Sí? Sí, ya. Ah, es excelente. ¿Qué es? Unas vitaminas para no morir cada mes. Ah, es importante Es que no se morir, está ¿eh? Alguna gente enfermando dice muy que es seguido. fundamental. Ya sé. Y le dije, a Y el ver, siguiente mes otra enfermada. te recomiendo tales vitaminas. Úsalas. ¿Y qué? ¿Vamos a interrumpir al vecino? No, Ah, ¿no está habitado? Es que Pecas tiene aquí es muchas donde casas. tengo Tiene mis muchas cosas. casas. Este a lo es mejor un esta es la techo que más sigue. para Pecas, se llama A lo la mejor serie. esta es la que sigue. Nomás ahí me le cierras, por favor, porque se meten los gatos. Ah, que le cierren, que porque se Sí, meten los gatos. yo lo cierro. ¿Está muy criminal subir? No, Casa pero número está. 2. Creo que aquí sí voy a tener que subir. Bueno, no veo tan complicado en el acceso a subir. Porque luego que... Eso era lo que decía de las humedades, ¿verdad, Pecas? Eso te decía. Te decía aquí que se están mojando mis cosas. Ya. Por eso es importante darle mantenimiento a las azoteas, ¿verdad? Es que es lo más importante de la impermeabilización. Y no nomás en el techo, o sea, la impermeabilización tiene que estar en los costados, porque luego las casas Se de los filtra. vecinos te filtran agua. Bien. Por abajo, porque el agua viene de abajo. Por arriba, porque luego llueve. Revisar bien las zabaletas. Uno Si es cree que que luego tienes. es como costoso, pero creo que es una inversión a mediano y largo Pues plazo, es un ¿no? seguro. Sí. Es un seguro, tal cual. A Eso ver. es todo húmedo, mira. Sí. Ahorita lo revisamos por arriba a ver cómo está. Ustedes primero, Martín, porque yo soy muy lenta. Luego, A ver, mis queridos jóvenes, cuéntenme si alguno de ustedes cree en eso de la mala suerte, específicamente caminarle debajo de la escalera. Adelante, tú primero, Cota, porque yo soy más, yo voy a subir más despacito, entonces, con gusto. ¿no mueres? Es importante, No morir. es importante no morir. Oye, Martín, ¿te trajiste el Festex silicón? Sí, Aún ¿verdad? no. Vamos a reparar primero, tenemos que resanar y ya luego vamos a aplicar ese producto. Agarra la escalera. Festex silicón, No, me vayas a grabar. ok. Sí, pues, Ahí por está. aquí, ¿no? Es que todas estas, Por todo eso se meten. esto tiende a filtrar. Claro. Es que está suelto, Y, o pues. sea, ¿y tú Lo saco. creerías que son invisibles, sabes? Dirás, nah, por ahí, no, créanme que se mete. No, Y pues el- todo el agua que está aquí, pues, ¿para dónde se va? Por allá abajo. Aquí está húmedo. Es que haz de cuenta que ahí hace cuna. Ajá, Ahí se hace cuna porque no estaba bien el de la la pendiente. corriente hacia acá. Y así es como te entregan las casas, nomás les echan así, ni muy gruesa la capa de estira. De, ¿Qué es? Sí, nomás es una lechada. No, es el impermeabilizante que les echan, esa blanca. Ah, el blanco ya es el impermeabilizante. Ey, Y el tema es de que a veces la gente le da mantenimiento, pero no desprende bien la capa que tiene abajo. O Es sea, O lo sea, hacen le van echando capa tras capa, entonces no se adhiere bien. porque está porque hay todo mucho suelto. rojo también. Sí, la clave es mejor rasparle bien y Es que aventar también una por nueva aquí se capa. mete Para eso está Exactamente. el CM, ¿no? El CM 200 es para aplicarlo en Para donde reparar. donde haya grieta. Pero por grieta. ejemplo, si ya tienes Y hay otro de Fester. si ya tienes este tipo de cosas, pues ya mejor. es que Es de haz de plano cuenta que desprenderlo. aquí vivía Desprender todo. Sí. una hija de Sergio y le echó esas capas, según ella, para que le tapale, pero pues no. Es que no se Porque adhiere. también mucha gente como te las entregan, en unas casas te las entregan con de ese, pero de otro producto. Y ahí mismo la lechadean y no, pues no. Tienes que quitar la esa para que te agarre aquí Toda la la losa, capa. la lechadeada.
que se adhiera bien Tienes desde que la, Sí, a desde la limpiar capa, pues bien. desde la sí. losa. Es que siempre el primer paso para aplicar un producto es limpieza Sí, es lo primero que hace Removerlo. y hincapié. remover, ¿verdad? Ajá. Las Removerlo impurezas. Es lo primero en lo que hace hincapié los especialistas de Fester. Eso es lo primero. Y nosotros seguimos las recomendaciones. Ay, me dio miedo caerme aquí. Y tan. Habemos Ahí colado. estamos. ¿Cómo ves? A mí me sigue sorprendiendo la ingeniería, cómo el retirar una columna, ¿verdad? Sí. La Lo sustituyes, solucionas con un... ajá, con algo por arriba, ¿no? Como Ujú. que no es tan obvio, ¿no? Se lo explicas a un niño y tampoco, no te lo va a entender tan rápido, ¿sabes? Correcto. Pero al final tiene mucho que ver con el peso, ¿no? El peso de todo este elemento, ¿verdad? Sí, porque al final se está apoyando el Pues, muro pues y el fíjate, otro muro. ahorita hace el peso, pero ya seco, Ujú. ya no hace peso porque ya está haciendo cuerpo en los lados. Sí, por ejemplo, Ahorita, como está fraguando así, está pesado. o sea, Ya aquí, no está, haz de cuenta que está pesando la losa, pero ya cuando seque, ya hizo ujú, cuerpo de lado a lado. Sí, le funciona Sienta ya. como un Sí. puente. hay que darle una perfilada, ¿no, Pecas? Estábamos esperando a que fraguara un poquito para que se preste y... Para que se preste y dejarlo bien Exactamente. parejo, ¿ah? Ujú. Y fíjense, aquí está todo lo que se utilizó. Este fue acuérdense que es el más importante cuando vas a hacer una remodelación porque siempre tienes que unir concreto nuevo a concreto viejo. Correcto. Entonces, esto es un adhesivo epóxico para unir concreto nuevo a viejo. Entonces, y es estructural, eso es bien importante, ¿verdad? Porque si quieres usar el Festerbond para esto, para eso no es el Festerbond. El Ujú. Festerbond no tiene grado estructural, este sí. Entonces, Pues el Festermón nomás te viene usando como para los enjarres, sí, para para enjarres, enjarres, y más es que para nada. revolverlo pues con la mezcla, en los muros. Exacto, para fortificar la mezcla, Sí. pero ya cuando vas a hacer algo estructural, una Y ya modificación, este otro fue el que se utilizó en las varillas. Sí. este era el que te decía, Marce, CF1000. Este sirve para, ya acuerda que hicimos unas anclas de varilla, como una grapa. Ujú. El Pecas le perforó como 7 centímetros, ¿no? En la losa, Y ahí le pones el y ahí producto. le pones el Y producto, luego, y luego le pones el ancla. Y esto se vuelve como lo Súper rígido. súper rígido, pues o sea, se une completa. Ultra resistencia para aplicaciones industriales y estructurales. Alta adherencia al concreto, aún en aplicaciones bajo el agua. O sea, aunque estés ahí en una cisterna, Ujú. le puedes La podrías inyectar ok. aplicar. y se endurece. No, nomás que de cuenta que vienen de dos productos. Es este y este. Y a la hora de que lo estás bombeando en la boquilla, se mezclan los dos, hace la mezcla y ya sale. Ok. Ya sale batido. Si te fijas, aquí todavía está blandito, mira. Mm. Y ya cuando sale batido en la de esta, máximo te dura de 25 a 30 minutos y se hace como piedra. Ay, Pecas, usted ya sabe todo de Fester. Es que si es un ingeniero, No, hombre. ¿Qué es lo que te decía de la calafateadora especial que O necesitábamos sea, para ese también? claro. Sí, porque la otra, yo recuerdo que Martín me trajo una de una bombita chiquita y no cabía el cartucho. Y dije, no, pero debe ser una Entonces, doble porque viene doble cartucho. ajá, o sea, Es es una especial. diferente. Sí, Es Sí, que esa claro. trae doble gatillo para las dos. Como Ujú. te digo, tienes que irlo bombeando y ya se va a los dos. Y sale el producto por aquí, pero ya se va mezclando en la boquilla. En la boquilla se va mezclando porque tiene como de estas nevaduras. Y se va mezclando y ya cuando sale, pues ya sale ya todo bien batidito. Ok. Pero aquí, como te digo, ya todo está blandito porque no está mezclado. Ujú. No está mezclada todavía con la otro producto. El que, como yo me imagino que este viene siendo como un producto como sellador. Y este es el que te hace la el fuerza. catalizador Ya. Sí, que te hace el la que hace que fuerza. Que te... que frague. Ok. Claro, y si estuvieran mezclados se endurecería. Claro. No, querías mover no, no se movía nada. Bien maciza que Sí, quedó la quedó trave. muy bien sujeta. Maciza que quedó la trave. Pues aquí ya se alcanza a entender, ¿verdad? Ujú. La columna que se va a retirar está justo en esta intersección, Este ¿verdad? muro es. Ujú. Son Es estas esta dos. escuadra. O sea, el muro del baño es este, Marce. Ya. Y aquí viene la Abajo. ventana. De-
más o menos de aquí hasta allá, Ándale. la ventana de la cocina. Sí, prácticamente es el ancho de esa travesita. Es Más lo o que te menos iba a te viene decir, llegando. esa Yo me parte. pasé poquito para hacia acá, pero más o menos te viene llegando por aquí así. Lo que viene siendo lo del Te baño. pasaste para sentarte en el castillo. Para sentarme acá, pues, de este lado. Ujú. Pasando el bajante, pues. Ajá, Porque ya si me sentaba poquito de este lado iba a agarrar el bajante. ok. Ya me pasé poquito hacia acá. ¿Y dónde quedó el bajante? El bajante aquí, aquí está. Mira, ahí está. Ahí se alcanza a ver, se alcanza a ver. Muy poquito. Ok. ¿Y qué sigue, jóvenes? Pues es lo que le comentaba a Martí, cuánto altura El le vamos a pretil, levantar aquí hasta al dónde domo. levantarlo. Ah, claro, el domo. Pues ese domo. A Pero yo ver, imagino también el pretil es el tienes que levantar a la altura del domo, ¿no? sí. Para que sea parejo. Sí, lo correcto sería que el lateral del pretil, ya sabes, el vidrio quede abajo, Ujú. para hacerle una ranura y embeber el vidrio en el pretil, Sí, ¿verdad? Y darle la pendiente hacia adentro. sí, en teoría ahí tendrías que estar el pretil un poquito más arriba, Sí, sí, por lo estoy menos diciendo de, haz 5 de cuenta que el centímetros pretil más va abajo arriba. unos 10 centímetros abajo del pretil. Pues por lo menos unos 5 en ese, para que ahí sentemos el vidrio. Pero ¿a Y qué tenga, altura va? Yo creo que yo quiero saber qué es lo que voy a hacer mañana. por eso, de este nivel, por lo menos te levantas 5 allá. ¿Sí me explico? Pero le puedes Entonces, dar ¿qué quiere más, decir? ¿verdad? ¿Qué hace Sí, altura? por lo menos. Por Pero lo es que casi con menos. el hormigón de ladrillo te va a llegar a esa altura. Y no te va a librar la zabaleta. Porque tienes 8 ahí. No, 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 ¿Sí, sí me explico? pues vaya. Haz de cuenta que aquí tienes 8. Aquí era, Ujú, 8. ujú. Y sube el hormigón, ladrillo y la zabaleta, pues ya no te va a librar ahí. No, 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 pero ya terminado, Ey. por lo menos le sube 5 allá. Ajá, ajá, ajá. Ujú. Ya sería que ¿Me dices definiéramos que le vayan a cuánto. bajar la música, por favor? Sí, claro, a bajarme, a ir allá. Ya sería que definiéramos ahorita cuánto te gustaría subir. Pues eso es lo que yo le decía, ¿cuánto sube aquí de altura? Pues eso tiene que ir todo O sea, cuadrado. en teoría no debemos de subirle mucho, ¿verdad? En el plano, ¿cuánto trae? En el plano estamos respetando el pretil más nivel alto. El pretil más alto, ¿ah? Ujú. Pero ¿Qué sigue ahí? esto ya quedó más alto que aquel. Desde un principio habíamos quedado que subía 5. Sí, Esta trave estaba 5 arriba de de aquel, ¿verdad? aquel. Y ya como va así vamos a agarrar este, ¿verdad? Ujú. ¿Qué digo? Subir solamente esta cajita no está mal, ¿verdad? O Sí. sea, si dijéramos, subamos esta, lo que necesitemos, para que nos dé hacer el domo cerrado arriba con sus ventilas con louver a los lados. Louvers yo creo que ya nos da. Bueno, ya sería subirle bastante. Subirlo más, Sí. pues. Porque si queda nomás así, La otra es nada más dejarle unos pases de PVC claro, sin louver. con una malla mosquitero, Porque, ajá, louvers ya sí tendríamos que levantarle más. que es a lo que voy. Tampoco no está mal que la levantemos nomás esa pieza, ¿va? Pues hay muchos que le suben, mira, ya está bien, allá si ves el rojo que está allá está más arriba, mira. Al pecas. El que está acá, ahí donde tiene una franja así roja nomás. ¿Dónde está el termosolar? No, no, allá, mira, aquel lado está el tinaco negro. Ahí, ese la subió, pero bien poquito, ¿no? Ey, Ese que está al casi viene fondo. siendo la altura de aquí, Ok, ya. la que tiene ahorita. Pero pues yo digo que no hay bronca si le subes. Sí, no. A ver, pensemos, jóvenes. Entonces, a esta losa todavía le tienes que dar, la tienes que subir, ¿verdad? Para que te pase hasta acá, ¿verdad? Sí. No, ya le No, dejé aquí el pase. le dejamos un bajante ahí. ¿Por dónde? Aquí. Ese costal, Ah,
Ok. Ahí va a escurrir hacia acá. Ya está hasta aquí, hasta la sombra nomás. Después les bajé ese, puse un codo y un pedazo de tubo. Ahí va a escurrir hacia abajo. Ya en la Ok. zabaleta va a por la Entonces, zabaleta escurre. aquí le tienen que dar nomás pendiente de esa punta hacia acá. Porque Sí, falta el ladrillo. y el canalizarlo hormigón. al bajante. El ladrillo y hormigón. Que nos sube todavía unos. Por eso decía que casi con el hormigón y el ladrillo te va a llegar a esta altura. Y ya con la zabaleta, pues ya no te va a librar. Ya estás más arriba. Sí, ya estás más arriba. Yo digo que esta. O sea, sí podemos pensar en subirla más o menos hasta acá. Que te libren los tubos. O sea, todo parejo, ¿va? Como a esta altura. Nomás así el cuadrado. Ya del cuadrado para allá ya es a la altura que están. Viendo pues desde aquí. Ajá. Desde aquí hasta todo el Otra cuadro. referencia es, por ejemplo, esa. No está tan exagerada. Este frente de Ajá. acá. Podemos tomarlo de referencia a ver cuánto sube respecto a la de aquí. Y a lo mejor en esa nos podemos basar para no sobresalir tanto. Se me hace bien. Y más o menos va a estar así. Sí. Y ya No- si te pasas, pues ya le bajamos. No trae manguera de nivel. Allá de está una vez. abajo. ¡Chuy! Para ya definir eso. Porque mañana nos vamos a Jalapa, jóvenes. ¡Date la manguera! Y la Pues a tertulia se nivel, va a poner güey. buena. Entonces, Aquí está no sé abajo. si bien. pueda Sí. contestar. Sí, te duermes a las 10. ¿Qué tal el paisaje, Agavero? Pude cagar unos pollos. Bien bonito. Con ganas de buen tener una terraza aquí paisaje. arriba. La verdad. Sí, sí está bueno el paisaje. No, parece un mar azul ahí, ¿va? Creo que es de lo más agradable aquí. Sí, esta vista está buenísima. Sí, era puro mezcal. ¿Puro mezcal o puro Puro tequila? agave. Puro tequila, ¿no? Todo eso antes sembraban pura caña. O sea, antes tomaban ron. Pura caña. Y ahora sembraban toman aquí puro para el tequila. azúcar. Para el azúcar. Pues aquí está la de esta. ¿Cómo se llama? Es que había mucha diabetes, entonces dijeron, mejor cirrosis. ¿Cómo? No, no, las dos la causan, ¿no? No, pero de que está bien bonito, está bien bonito. Entonces esto era pura caña. Todo esto era pura caña. Pues ya está un pedazo ya nomás. Mira. Todavía, ¿verdad? Todo hasta allá era. Todo aquello tenía pura caña. Todo. Sí, claro. Nomás que ya, pues pura agave. Es que se disparó el precio del agave, pues, entonces todo el mundo Y es quiso el ser mismo dueño, agavero. todo esto. Hasta El allá. mismo dueño. Hasta la carretera. No, hasta allí es donde está lo blanco. Donde están esos arbolitos de este lado. Sí está el límite, sí. Ok. No, está bien bonito. Ok, ok. Entonces ese domo, si lo subimos a 40, el vidrio lo sentarías parejo y nomás le dejaríamos unos pases, pero hacia adentro los pases, no hacia afuera. O por los costados. Es que sí me gustaría que tenga varios para que sí respire bien, porque si no, no va a respirar. Y si ya lo vamos a subir, sí le podríamos poner, como la foto que les mandé, Ujú. la louver aquí. O sea, la louver midiendo esta altura, como unos 30 centímetros, para que tengas toda esta superficie de respiración. Ujú. Yo creo que sí te da, ¿eh? Entonces, y esta no la colaríamos, no, ¿verdad? Hay que dejarla No, así, hay que hacerlo con puro ladrillo. vidrio, ¿va? Para que le... No, no, me refiero a que si le vamos a hacer la linternilla con losa o sin losa. Ah, no, tendría que ser con vidrio, porque si no la vamos a oscurecer. Va a oscurecer Sí. mucho, ¿va? Ujú. Sí, porque haz de cuenta, por acá no entra la luz. Sí, no, tiene que ser puro cristal. Sí, Ujú. eso sí. Si no, lo vamos a oscurecer bastante. Oigan, ¿y si lo vibramos bien? Claro. Sí, Sí. Ok. por este el vibrador, ¿dónde está? Oye, lo echo para abajo. Pero mentira, ¿no? No trajeron No, sí vibrador. sí lo No, usamos. sí, ¿Sí del trajeron nube. vibrador? Excelente. ¿Y Pues debe tenemos o picar. rentamos? ¿Eh? Son puros cuentos, va, no es No, cierto. te una estuve varilla. picando con un palo. Con el palo de escoba. De escoba, ¿va? Como lo hacían nuestros ancestros. Sí. Como nuestros antepasados, es cierto. Esto fue muy artesanal. Ándale. Así salí yo en ese video. Gracias. ¿Ves el cicupo? A ver si cabe.
Me está diciendo panzón. No sé. Ah, ya nos ofendiste, Jessica. ¿Qué nos quiso decir? Ya nos exhibiste, Pecas. Mira, Chuy, de ahí, mira, de ese, De arriba, de abajo. de arriba, la boquillita de arriba. Ahora sí va la ciencia del nivel. Ey, Sí, arriba. Fíjense cómo la gota se tiene que ¿No llega alinear. hasta allá? Ese va a ser el nivel. Ella habla. ¿está? Eh, Vente para acá. Fuera de ahí. Ya lo Agarra, marcó agarra, pero acá. agarra este. Ah, pásame otro de estos, Martín, porfa. El tubo. Tubo. Gracias, Max. No más, Akira. Aquí la va a librar. Ándate. A ver, échale. Vuelve a pasar. O sea, el nivel ese lo marcó aquí en este tubo y repite la misma operación. Ojo de halcón. Y ahora el Pecas aquí marca el mismo nivel. Esa es la ciencia del nivel, porque el agua siempre respeta su nivel. Ahí está. ahí. Ya ten. Que eso complica un poco lo que yo decía Como 25, 20. 20. del Uber, porque como le tienes que colar todavía para Ujú. sostener el Uber, a menos que el Uber quedara debajo de un perfil, pero no, pues no tiene caso. O a menos que el Uber quede a la altura del pretil y que ya arriba del Uber sienten el bastidor de aluminio. ¿Podría ser el Uber sentar en la trave ya terminada, Ajá. y sobre el bastidor del Uber sentar el vidrio? Sí. O sea, el vidrio con aluminio, ¿no? O sea, Ujú. Sí, sobre el el bastidor marco del del Uber, Uber. Sentar el ahí que bastidor de siente aluminio. o sin bastidor. No, lo correcto. Que el mismo marco te sirva de bastidor para el cristal. Pero por el nivel vas a necesitar un marco en todo el perímetro, ¿no? Ese sería nuestro punto más alto, el de acá. Ajá. Sí, me refiero la abertura de la linternilla, pues, del domo. Ujú. O sea, que tú vas a necesitar ponerle el bastidor y el bastidor va a llegar aquí a la herrería. En ese caso, a lo mejor este pretil dejarlo un poquito más abajo. Un decir, si le metemos un perfil de 2 pulgadas, quedar 2 pulgadas más abajo con Pero lo vas con a el ver de pretil. afuera, que es lo que no quisiera. Ya. O sea, el chiste es que desde afuera tú veas un cubito blanco, ¿no? Ujú. Que no andes viendo Ahí, domos ni ok, cosas de ya. esas. Em, Mm, entonces, lo podríamos subir un poco más. Un poco. De todas maneras, de acá, de la fachada no se ve. Se ve de no lado. se ve. ¿Va? Los agaves de allá sí se ve todo. Que al final sería lo que haríamos también, por ejemplo, en este. Para no ver este Ujú. resaque ahí, yo creo que nos traemos parejo el nivel de allá. El Una más alto, hilada. ¿no? Sí, le subimos una hilada. Todo parejo. Y ya Ujú. nada más aquí es sí, este volumen un poquito más alto. Ujú. O le hacemos un gesto a este y Acá. digo, es que se vería locochón. Sí. No tanto, pues, pero también entre más alto esté ese domo, se va a sentir más interesante desde abajo, ¿no? Ujú. Porque tú vas a sentir ahí cómo Sí, crece el como espacio, que te trae un rayo, ¿no? Así como un muy fuerte. embudo. Exacto. Ujú.
Y aquí no creo que nadie nos diga que nos pasamos de altura, ¿va? Yo digo que Creo. no. Mira que él tiene 5 pisos. Digo que no, deja el tema. Allá, mira. Ve nomás, mi compa. Se echó. Como que ese pretil no. Nos pasamos un poquito. Pero no se nota casi. Y el color, ¿ah? Oye, ¿y en serio qué es eso? Tumbó toda la casa. ¿Sí? Sí. Tumbó toda la casa. Toda la quitó. ¿Toda la manzana o qué? Toda la casa de abajo es que es una esquina. ¿Ok? Y quitó toda la casa. Y de ahí hizo todo desde abajo. Son 3 pisos lo que tiene. 4, ¿no, Chuy? Órale. 4. 4, son 4 pisos. A ver, pásanos el nivel del cable. No, pues. Pues miren, para que quede bien, sí necesitamos que el Uber tenga 30 centímetros y luego lo de la cadena, 18. Ujú. O sea, necesitaríamos que mide 50 para que libre todo. Pero 50 ¿de dónde? 50 de aquí. 50 para arriba. De la trave para arriba 50. Es que con eso nos va a quedar, te digo, un louver de 30 aquí. Haz de cuenta que toda esta cara del domo va a ser una rejilla louver para que respire. Ajá. Y arriba de esos 30 va la cadena, 15. Y ya en esa cadena sienta El vidrio. el vidrio. ¿Y sería el Uber en los dos lados? ¿Los dos costados? Yo creo que nomás de No, uno, ¿verdad? No, O también. de allá no, porque ese rato llegan a levantar o así, te Ajá. va a Es que, tapar. Es que ya estás esa pegado es al la pregunta, vecino. pues. Te va a tapar. Yo que nomás de este lado. Podríamos dejarle el Uber de este lado y pases en este sentido. Y pases acá, ¿va? ¿Qué digo? Que en O los con el 50 mismo centímetros bastidor, pues. puedes poner hasta otro. ¿Ah? Tienes ahí espacio. Lo que sí me gustaría es que veamos bien el detalle de la casa el que le mandé, Ajá. para que el vidrio quede embebido. Si te fijas ahí, el vidrio queda embebido en un lado, en el lado largo y en el lado corto, Ujú. y queda nomás con su pendiente. Y no lo embebe a hueso, le pone un perfil calzador, una bolsa, como una tipo C. Entonces le haces una ranura a los muros Sí. para que entre el tipo C y luego llegue el vidrio. Que nos quede el vidrio a hueso. ¿Cómo Porque se- ahí se ve que ni siquiera tienen perfil del lado de atrás. Entonces aquí, de hecho, parece que ni mosquitero tiene, ¿va? Nomás como que vuela esto Ujú. y tienes esa separación ligerita y luego tienes el Uber acá. Ujú. Entonces, ¿qué? Va a ser 50 de altura de pretil. Yo diría que sí. ¿Ustedes qué opinan? Pues es que ya con esos 50 ya nos libra todo. Ya nomás Pecas, ¿cuánto tienes ahí a donde termina el tubo? Casi tienes los 50, ¿no? Hasta la altura de arriba. Ujú. ¿Más grande o más chico? El más grande. A ver cuánto. No, pero si le subes a esta altura se va a tapar este. Bueno, nada más para darnos idea más o menos a dónde te llega el. 40 y... Fíjate, le 40, falta 40. todavía para los De la, 50. de la rosca tienes 40. Y así, pues, si se va a esta altura, no tienes que liberar la rosca para que, pero va a ser este. Si tienes que poner otro pedazo. Y que te diré, hasta estaría padre que la rejilla Uber diera hacia el frente, ¿va? En el lado largo y ¿Acá? ponerle unas largas. En vez de ponérsela en los costados. Es que el costado, pues ya es. Y además que la No. regadera está de este Ujú. lado, pues entonces para que esté respirando rápido todo desde allá. Entonces yo creo que con más razón, más alto. ¿Va? Entonces 50 o 60, a ver. ¿Hasta dónde va a llegar el hormigón? El hormigón, Pues que este viene tapando todo eso. todo esto se tapa. Sí, Hasta acá va. sí. Ahí necesitamos subirle por lo menos una hilada. Una hilada para acabar todo. Ujú. Entonces si le damos la hilada y los 50 después de la hilada, ¿cómo ven? 50 después de la zabaleta, pues, Ya 60 terminado. viene siendo, pues, arriba de ahí. arriba de ahí. Más o menos una hilada son 10. Y luego, pues, es del ladrillo chico. Ujú. Ese te abarca 7 de altura. Tiene Ujú. 5 y 2 de mezcla, 7. ¿Ok? Entonces 50, 60. 60. 60 de ahí. 60 de aquí.
Nomás acuérdate Y ya nada más que la definir- cadena va aquí. Ajá. Ah, no, ya no va a haber cadena. Más bien la cadena va a ir en lo largo. Y probablemente tenga que tener un apoyo a la mitad para que sean dos louvers, ¿no? Una louver y dos louvers. Porque está largo el tramo, pues, por si no quisiéramos ponerle la mitad. O si se la ponemos así. ¿Tú cómo ves? No sé, tú vele. Que nos quede bien claro ahorita, mejor. De una vez, ahorita que estás aquí. Yo creo que sí uno a Y la que- mitad, porque si no. Ajá. ¿Y Ujú. cuáles vamos a levantar? ¿Vamos a levantarle todos a los 60? ¿O nada más lo que viene siendo el...? Yo creo que todos, ¿va? Esa es la pregunta. Yo creo que todos. Sí, ¿Y a partir de qué paño es el que vamos a respetar? ese, Este. ese. Este y todo el perímetro Ajá, de la nueva losa. de la nueva losa. ¿Sí? Sí. Sí, para que respire bien, pues, porque ya vimos que Ujú. esos que están, los domos cuando están muy pegados a la tierra, es bien difícil hacerlos que respiren. Ok. Y esa louver, y sí, le ponemos el castillito a la mitad, le colamos su dal arriba, a todo el, En los dos. como en los dos. El castillo. Al centro ahí y al centro acá. Ah, sí, claro. Sí, para reforzar bien este muro, dices tú, ¿ah? Ujú. Ajá. A los centros, al centro, y vamos a hacerle dos louvers. ¿Ah? Acá y acá. No. O sea, me refiero a dos De la louvers mitad, porque se van a sí, dividir por el sobre- castillo al Ah, centro. ya. Ajá. Ok. ¿Está bien? Sí, ¿no? La luz no va a cambiar mucho Y porque entonces le va a nos llegar quedaría casi al nivel el vidrio. con su pendiente del 4%. Entonces nos subiríamos un poquito más en este. Para que nos libre el 4% acá. Este te va a quedar 4% más abajo que aquel. Sí, eso sí es bien Y importante. que se embuta el vidrio en el muro. Pero más bien lo que va a quedar inclinado, ¿sabes qué va a ser? La dala. A la dala le vas a tener que hacer un chaflán. Porque en los costados no se tiene que ver la pendiente. O sea, tú todo el pretil lo vas a hacer igual, al nivel. Todo al nivel. O sea, tú desde afuera tienes que ver una caja, Como en olivos. ¿verdad? Solamente la dala, vamos a pensar que aquí el vidrio va a embeber cerca del pretil, quizá un poquito más abajo, unos 3 centímetros, ahí vamos a embeber el vidrio, y el vidrio ahí va, de los 2 centímetros abajo, va con 4% de pendiente para acá. Entonces, aquí la dala, tú tienes que considerar el ancho del perfil de 2 pulgadas o Ujú. 2,5, ¿verdad? Para que la dala quede abajo ese perfil de 2,5 y con Sí, su... que sienten la parte más baja de la dala, el perfil. Para que te respete esa pendiente. Sí, Y pues, no la veas, que tú la pues veas es que parejo. tú el perfil lo vas a poner inclinado, ¿no? No, lo pondrías a nivel, pero la dala la tendrías inclinada. Ajá, por eso digo, o sea, el perfil se va a quedar así. Ajá. Sí. Dudas. No te veo todavía convencido. Pregunta. Es que yo ya me hicieron bolas, no entendí nada. Sí, es que haz cuenta, la dala va a llegar hasta arriba o la dala va a quedar abajo del. La dala va a llegar hasta arriba. Solamente la vas a bajar una pendiente y el Pero, pues, perfil pero de si- aluminio. Si la dala llega hasta arriba y acá te va a quedar parejo el vidrio. Por eso te digo, no va a llegar hasta arriba. O sea, tú todos los muros los vas a subir 60, ¿no? 60 centímetros. El vidrio va a quedar ahogado en este muro, en el del pretil, y va a ir con pendiente para allá. Entonces tú la dala, la que vas a colar aquí, la tienes que colar no a los 60, la tienes que colar, el perfil es de 2 pulgadas o de 1, De 2 pulgadas, mejor. 5 centímetros. Entonces esta dala la tendrías que colar a 55, pero le tienes que dar lo de la caída. O sea que la dala es la que lleva la corriente. Sí, sí, la dala tiene que quedarte inclinada, porque el perfil de aluminio, como es recto, se va a sentar con la dala. Ujú. Y ese perfil nomás sentaría en la dala,
porque a los lados entraría el ángulo, ¿va? Hacia los lados entraría el vidrio. Donde sienta el vidrio. Ujú. Sí, es así. O perfil. También puede ser un perfil. Y sobre el perfil sienta el vidrio. Sobre el perfil, no Ajá. sobre no sobre el tubular, pues. Ujú. Ok. ¿Cómo lo hace Barragán? No sienta sobre el tubular, ¿va? Sienta sobre, Más bien sobre el muro, ¿no? Sobre el pretil. casi sienta sobre el, ajá. A ver. ¿Me mandas la foto otra vez, porfa? Sí, ¿Dónde lo dejamos? es en el grupo de ventanería. Qué raro el clima. ¿Sí, verdad? Esta semana hubo 2 clases del diplomado. Dijiste que eran lunes y miércoles, ¿no? Ah, o sea, son 2 veces a la semana siempre. Ok. O sea que hoy no vas a llegar. O sea que la tengo que ver grabada. Ya la vi. Pues ahí no hay No, pues perfil, sí es un ¿sí? perfil. Sí, mira. Esto es lo que se le va a hacer a lo largo. Ujú. Acá, al este frente. Y entonces esta dala estaría Es como inclinada. un tubular, ¿no? Ahí está inclinado, Ajá. ¿verdad? Sí, Ah, exactamente. Rayos. y sí Sí, se la alcanza a dala ver. estaría bien. Y acá Pero es lleva lo que otro te digo, tubular. el perfil sienta Sí. parejo. Ujú. Fíjate, aquí está la Ya. dalita. Pues si queríamos que ventilara hacia un lado. Pero no. Aquí la diferencia Entonces, es que el fíjate, Uber lo realmente tendrías acá al aquí, es frente. que aquí no está Ujú. respirando, pues. Aquí nomás está el perfil y el vidrio vuela y ya. Entonces, esto nomás es como un gotero para que el agua. Corte ahí. Está más crecido para que no se regrese el agua. Ajá, exactamente. Y por eso fíjate cómo le baja la boquilla para que tenga buena pendiente y no se ande estancando ahí el agua que le cae al domo. Este, Como un caminito. Podríamos replicar esto, nada más el Uber lo tendrías al frente. En vez de Ajá, tenerlo en un costado, lo tendrías acá, pero literal en el lado hay que buscar largo. hacer esto. ujú. Sí, 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 sí. Porque ya Entonces, vimos que esto funciona. entonces sí, hay que dejarlo abajo. O sea, si el pretil llega a 60 centímetros, la dala sí hay que darle la caída. Ujú. Ah, Fíjate cómo está bien pronunciada esta Sí. pendiente, O Peca. sea, sí se ve Sí, pues ahí se ve que tiene como una 4 caída. 4 centímetros, por lo centímetros. menos. ujú. Entonces, así. Este lo vas a dejar así. ¿Cuánto le voy a dejar? Y 10 el de abajo. allá sí lo levantas a los 60. Ajá. Y Al de este, allá sí lo levantas a los 60 y y este este, la 50. parte más baja, le vas a dar 56. Y acá 50. Oye, pero lo 60. interesante de ese corte que tiene ese muro es que el muro sale recto, porque siente el bastidor recto. O sea, fíjate, Como que si te fijas, son como 2 muros. Un muro recto en donde el bastidor sienta sienta. en plano. Ujú, Y esta pendiente se la da solamente porque este vidrio trae caída para acá. ujú, Entonces el agua que llora aquí, esto sirve como un gotero. El vidrio queda volado 5 centímetros del bastidor para que gotee y esta es una caída para que chorree rápido. ujú. Al final, toda la respiración es por acá. Sí. Entonces nosotros tendríamos que dejar esa dala más abajo que los 60, o sea, como unos Sí, 5 los centímetros. 56. Ajá. Para que traiga 4 centímetros de pendiente el vidrio. Sí, ¿Ah? la parte más baja, Sí, 56. ajá, Y acá, 60. 60. 60. Y ya con eso el agua se te va y ya toda la respiración por los louvers. Ujú. Y al pretil ya no le vas a meter dala, ya queda puro muro. No, y sí, échale una dalita para que quede bien rematado. Sí, eso sí. Sí tenemos. Sí. Sí. Ok. Y tú lo dejaría parejo a los 50, ya con la dala sube 10. Ya con la dala sube 10. O que la quieres de 15, la dala. No, de 10, pues ese ya no carga nada, ¿va? Pues no.
Por eso ya le dejaría todo parejo a los 50 y ya con la Dalita ya subiría a 10. Ya subiría a 10, te quedaría los 10 arriba, ¿verdad? Ujú. Es Noé del Arca. Y ya nomás esta es la que Bueno, lleva la Te caída. siguen los Si le animales. das boquilla a la Dala, 62. El otro día estaba acostado un sábado en la mañana y sentí unas patitas. Ay, Tiene los patitos. no, Sentí unas patitas en el pie, no. unas patitas en mi patita. Y era un cosón, Es uno. un cosón así, gigante también. Ah, Me sí. siguen. Pero Tú está dijiste como en que- el tú cordoncito ya me de dijiste tu, que era de un de tu, de este, ¿cómo se tu- llama? Un de este, Mira, Mini. el color. Está bonito. es una burrita. Adiós. Un de Es este, la ¿cómo se temporada. llaman? De esos negrotes. ¿Escarabajo? Un escarabajo, güey. ¿Con qué no Eso. tarántula? Una así me Ah, ya andaba sé. caminando a gusto en la mañana. Un escarabajo. ¿Qué dices que era? Un Escarabajo. escarabajo. ¿En tu casa? Ajá. Por debajo de la puerta se metió. Ya puse cubre polvo. Muy bien, pues ¿qué más? ¿Qué más nos falta definir? Pues nomás era eso de ese detalle de ver eso. ¿Ok? Y ya que sigue entonces, porque ya viene la Demoler. siguiente parte, ¿va? Demoler A esa. ver, yo tengo que levantar eso, echar el hormigón, ladrillo Ajá. y arriba. ¿Y qué más? De Este una ladrillo vez- se va a quedar, De una ¿va? vez yo creo Sí. que hay que nivelar eso, como te digo. Ajá. Vamos respetando ese nivel. Subir todo este pretil Sí. desde acá, ¿verdad? Ujú. Y aquí te va a dar un pequeño salto, ¿verdad? Como de Sí. 5 centímetros. Ok. Ok, ¿qué más? Demolemos este muro. Pero eso lo demoleríamos hasta que esto ya quede bien fraguado, ¿no? Unos Sí, 15 días. Porque era lo que le estaba comentando hace rato a Martín, que me ha dicho ¿cómo se llama? Félix. Félix, que podía apuntalar de abajo y tomar el muro. Pero se comentando a Martín que el casetón, como tiene una U de como 6 centímetros, tenía que abrir una ranura al casetón, pero a toda la bóveda y al rato para resonarlo. ¿Con qué lo resonamos? O sea, es Ah, ya mejor, te entendí, Ran. O sea, por si demueles o qué. Por si apuntarlo, pues. Ajá. Por si apuntarlo. entonces es mejor esperar a que trabajen fragues las, esta, me las dijo traves. que 22 días era lo que hay que esperar. 22 Que días. trabajen No las inventes. traves y ya luego demolemos. Otro gigante. Espérate, no te muevas. Ok. ¿Y qué vamos a hacer en esos 22 Pues tengo días? lo de hacer esto, encargar afuera, levantar eso, No se quiere quitar. Pero son muchos días. ¿Qué más? pues, ¿qué más? ¿Qué más se puede? Ya. Enjarrar ¿Qué fue? ese, ¿va? Ese sí te va a llevar un rato. Encargarlo y encargar el de enfrente. Enjarrar el Sí, de por la parte enfrente. de afuera. Sí. Por la parte de afuera ya puede ir enjarrando. Ok. Tiene todo Enjarrar esto todo. para enjarrar. Adentro tenemos que aplicar yesos. ¿Podríamos avanzar en algo con eso? Los muros, pero ocuparía quitar puertas y eso, y enjarrar boquillas, Ok. y quitar las ventanas. Veo que se va a enyesar todo. Todo. Sí, hay que dejarlo enyesado. Yo pienso, pues, para que Ujú. se vea, Parejo. para que se vea bien elegante todo. El mucho que se iba a enjarrar, pues se iba a poner yeso a todo, las recámaras y todo. Ujú. Ok. Ese es gigante. Ay, Te siguen los mayates. Y eso, ¡oh! Y Ese eso, sí es un mayate, ese es un ese es mayate. mayate. ¿Sí los conoces? Mayates. Pues son los que amarran, ¿no? Los que agarras con un hilito. Sí. A la ver, humanidad es extraña. ¿qué más se puede avanzar? Entonces, porque vas a estar tú enjarrando, tenemos que ir ya pensando cómo va a ser todo los yesos, ¿cuándo entrarían los yesos? Yo creo que primero desapuntalamos bien, ¿no? Para que le podamos dar tramo bien, que no se atore. Y yo había pensado, pues, si le metieras puro yeso allá abajo para que no se creciera mucho de enjarre el muro, Ajá. que pues ya ves el yesero, pues le puede echar una pastita delgadita. Sí, Sí, es nomás que es sería pulir. pulido nada más Ey, sobre pues, el que está, ey. sobre lo que Aplicamos sobre lo bien que el está, producto de Fester, ¿cuál es? Fester AD. El Fester AD, exactamente. Yo Aplicamos decía, bien el pues, para no Fester AD enjarrar para los que se muros, agregue. la bóveda, Ajá. todo eso, pues ya nomás que le embarrara yeso, como están estas. Ya yeso directo, ¿va? Sí, estas no tienen puro yeso. Sí, yo Y esta también no creo que tiene aquí ni va a ser malla. yeso directo. Ujú. Y a esa se le puso malla. ¿Ok? ¿Malla te refieres a qué? A la malla pollera, ¿Pero a en la dónde? bóveda, A la bóveda. se le Sí, puso.
Allá la tiene. Sí, Sí, la dejamos. Antes de colocarle el casetón y las vigas, le pusimos pusimos. un tendido de malla. ¿Antes del casetón o después? Ah, ya te Antes. entendí. O sea, Va a quedar por abajo. cimbra, Está por abajo. malla, casetón y viga. Ah, excelente, para que se adhiera Sí. bien. Ujú. Y digo, Ya. pues ya, hay nomás que ya que le embarrara yeso a todo, pues, para no, Directo. para nosotros ya no enguesarnos, pues, porque te vas a enguesar con la mezcla, Sí, no, te no. vas a enguesar con el yeso y pues ya te vas a reducir más. Sí, no, no. Y eso directo aquí, puro pulido. Pues ahí como si es área húmeda, yo creo que sí convendría un repello primero. Puede ser. Pero es que aquí los centímetros, no, los milímetros cuentan. Ujú. El repello te va a quitar 2, ¿va? O 2. sea, yo ahí sí quisiera. No creo que vaya a haber ningún problema. Va a estar bien ventilada. ¿Tú qué opinas? El baño, dice Martín, ¿verdad? Sí. El baño, dice Martín, Pero lo dejamos así nomás repellado, repellado. bien cerrado. Es que es área húmeda. Es que ya últimamente he visto muchos yesos en área húmeda también. Ya no respeta nada. No es lo recomendable, pero pones. Ya no respeta nada. Ya no hay. Ok. Entonces, pues como ustedes digan, si ustedes quieren repellar, pues ¿Cómo repellamos. ves? Pues Tú di, tú di. Ahora sí que Es tu casa, Pecas. pues yo decía que el bañito sí hay que repellarlo. El Ok. bañito sí Y que quede repellado, ¿ah? hay que repellar. Que quede repellado así rústico, pero pues bien cerrado. Ahora sí que lo tienes que dejar bien cerrado. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? ¿Qué más? Pues ya sería de eso, sería que se viniera el fontanero. El fontanero, ujú, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ya poner céspoles de regadera. Regaderas. sí. Salidas eléctricas, ya tener la guía Además, ¿sabes qué? mecánica. Aquí se nos durmió porque no dejamos para la luz. No me importa, toda la Van a luminaria los de muro. muros. Sí, Los los muros. muros. Es cierto, no dejamos nada, ¿va? Nada. Y ya le había comentado a Martín, ¿era cuándo No cuándo respetan. te dije? El sábado, el viernes. Ujú. Y ya me dijo, no, pues coméntale a Abraham ahora que venga. Y también no me acordé. Pues todavía puedes meterle la manguera por ahí, ¿Por dónde? por aquí, Oh, ya está. ¿no? Pero es un espacio pequeño, a lo mejor con la de muro sí tiene, Con la de ¿no? muro, o sea, se hace. No, y además se va a sentir mejor porque está bajito el techo. Exacto. Entonces, pero sí tenemos que dejar 2, ¿va? Tenemos que dejar Una acá una, y una allá. Ubicadas. una atrás de la taza del baño y una en el lavamanos, Ujú, ¿verdad? sí. Hay que hacer el conteo de accesorios y demás. Y solicitar la guía mecánica a la de las cocinas, ya A para Fabi. que cuando el fontanero venga también nos deje Sí, salidas. Fabi ya debe de tener esa guía mecánica o ya la debe estar Sí, que ya preparando. nos tenga salidas hidráulicas de drenaje y eléctrica. Y después, Después podemos avanzar con el piso también. ok, porque es importante que me vayan avisando con anticipación. Ujú, Porque el necesito ver piso. con las marcas. Ajá. Ya el Entonces, piso. piso. No, pues con el Piso. piso. Sí, Entonces voy a escribirle esta semana, o bueno, mañana, bueno, ahorita, a Fabi para ver la guía mecánica. Nitromex a para ir a Nitromex escoger el para ir a piso escoger el piso con así Alicia y Pecas. presencial. Y hay que ir viendo lo de los accesorios, Ujú. porque lo tardan. Y el yeso. Y el yeso. Antes ¿Quién va a aplicar el yeso? antes del ¿Regulo? piso estaría bueno el yeso. Puede ser Regulo o le podemos decir a Cavitare. Petrosian me dijo que él estaba dispuesto a poner lo que le dijéramos. Entonces hay que preguntarle si puede traer su yesero. También estaba viendo ahorita en los comentarios que estaba uno que se quería apoyar con la pintura y el improvisada, Ah, lo vi también. Hay que hablar con él. ¿Va? que quería O sea, echar la pues, mano pues con en eso. el- estaba Muchísimas viendo gracias. ¿En el video del lunes? Sí, este video acaba de salir. Sí. Ay, pues ok, la voy a... Ya me habías comentado, yo te había dicho hay que revisarlo porque también está PPG Paints. No, yo te dije de Sherwood. Ah, tú me dijiste Se me hace que Sherwood. ese, ahí o no sé, pero se me hace que él había puesto la pintura con blanca, ¿no? No. ¿Es el mismo? Se me No, hace no que sí, creo. porque yo como que vi ahí que dije que Ah, Entonces, pues igual y sí, porque yo no leí todo el mensaje quizá. los comentarios, ok, pero sí es bueno que vayamos preparando quiénes siguen y demás y lo que no para cotizar. Ujú. O sea, Entonces la luz del lo que baño, a ver, yo ya me dejaste pensando, Pecas, ¿por qué no me dices? Entonces la luz del baño estaría, se trata pues ya ahorita ya de solucionarlo, Cota. no, yo sé pues, pero
Puede estar a un costado de la taza o atrás de la taza. ¿Qué digo? Es un espacio que está chiquito, pues Es o lo sea, que te realmente O sea, con una lámpara en ese espacio ya tienes y con otra por fuera, ¿no? En el lavamanos. Y podemos dejar una chiquita en el área de lavado. Atrás del lavamanos está el lavadero, ¿no? No, el lavadero está de este lado. Por eso atrás. No, el lavadero está de este lado. No, el lavamanos y está el aquí. lavadero está de este lado. Lavamanos está aquí, el lavadero está aquí. Sí, ¿Ah? Pero aquí, ¿verdad? sí. Entonces podemos ponerle una arriba del lavadero y una arriba del lavamanos. Ujú. Y una ya sea arriba, al centro de la taza o al lado. Ujú. Que yo le voy más al lado. Porque al Ok. lado, si te sientas y quieres ver el celular en la noche y así, es más agradable que te pegue la luz del lado o atrás de ti. Ok. Yo le voy más atrás, más al lado. ¿Sabes qué? Casi que centrada a la puerta. Porque tú entras con la puerta corrediza, ¿no? Entonces, cuando abres la puerta, que te reciba la lámpara de frente. Ajá. Sobre este muro. Ujú. Y ya Está bien. con esa en ese espacio, ahí está. Sí. Yo creo que sí está bien. ¿Mandé? Yo creo que sí está bien. Sí, nos pasó con un video que estaba viendo el otro día en el Face, de que voy a levantar mi casa, voy a levantar mi casa, y se puso, se puso a levantar, no dejó puerta, no dejó ventana, no dejó nada. Y ya, ¿qué pues? ¿Aquí qué pasó? ¿Qué? Se me olvidó la puerta, se me olvidó la ventana, porque anda yo ni por dónde salir. Y ya, Empezó a levantar muro, ¿eh? empezó a levantar Muros a lo muros. loco. Más o menos así nos pasó. Pues es que se la aventaron muy rápido. Claro, y es que todavía no tenemos instalaciones eléctricas. No, hay que aprovechar las que están. De las que están nos vamos a sacar la alimentación. Pero está bien, porque de todas maneras no me gustan las lámparas en el techo. sí, Ujú. obvio. Está bien, en el muro. Estuvo bien así. Acá les vas a poner todas en el muro y ya se vería nomás sacarla. Nomás sería una ahí adentro, ¿va? Y no la hubiera puesto del lado del lavadero. Quizá la hubiera puesto arriba de la regadera. Ujú. Pero si ya tienes la otra, no vas a necesitar más. Ok. Este va a ser un proyecto en donde no va a haber una sola luminaria en el techo. Techo. Todas en el muro. Me parece muy bien. Nomás te vas a llevar el de este, ¿cuándo me lo vas a traer? ¿El qué? El martillo, ¿Para? que lo voy a ocupar para abrir ahí, para meter el castillo. Porque este castillo ya no va a funcionar. Tengo que meter uno aquí, y el de ahí de a medias, y uno aquí en la orilla. Mira. Sí, necesitas uno en cada esquina. Sí, tengo Pues que aquel hacer sí un... dice ahí lo puedo anclar, y en aquel lo puedo anclar. Pero nomás faltaría el de aquí, Ujú. y el de ahí, y el de ahí de a medias. Tengo que hacer un detalle ahí en Olivos. Y ya te lo traigo. Vamos a anclar las varillas para el banquetón que vamos a crecer. El del ingreso del sótano. Ah, ok. Ahí le quiero meter ese producto también. Dejarle unas varillas ahí para que se amarre el nuevo colado. ¿El epoxi? Ujú. No, Ok. el CF1000. El O sea, le hago unos barrenos al banquetón Sí. y le anclo unas varillas. Y ya Ok. sobre eso le cuelo el excedente. Ok. Me late. Te va a quedar de sobra. Pero está bien, mejor. Sí. Sí, ese ese sí creo que te podría sobrevivir, soportar menos. Pero está bien. Muy bien, jóvenes, pues ya tienes techo. Ya tengo techo. Terminamos, Todavía jóvenes. no. Literal. Terminamos. Gracias a todos. Muy bien. Todavía falta. Pues bueno, gracias a todas las marcas que están en este gran proyecto. Muchísimas gracias, Pecas, por tu paciencia. Gracias por tu trabajo. Arquitecto, muchísimas gracias por su trabajo. A la orden. Arquitecta, muchas gracias por su trabajo. De nada. ¿Cuáles son las redes sociales para que nos puedan contratar remodelaciones y construcciones desde cero? Cota Paredes Arquitectos en todos lados. TikTok, Facebook, Instagram y el correo contacto@cotaparedes.com. ¿Usted lo contesta personalmente? Obvio, saludos y todo les mando por ahí, pero escríbanos. Excelente. Muchísimas gracias a todos. ¡Cota Gracias. Paredes, adelante!